La segundita es la columna de José Luis Exeni, que me ha inspirado a plantear este debate. ¿Sabe qué le ha puesto de título? Perdedores Comicios 2025. Parece que está pesimista José Luis Exeni. Dice: el ya proclamado candidato presidencial Juan Evo afirmó categórico que el actual presidente del Estado, Luis Alberto, no va a ganar las elecciones, por más que al final del camino TSP y TSE mediante sea candidato del MAS y PSP. Evo supone que, comillas, viendo lo que está pasando ahora, la factura por la incierta situación en el país será alta para Lucho, para el hermano Lucho, dirán algunos. Es evidente, y ambos están haciendo todo lo posible para abultar dicha factura. Lo que no dice el expresidente Morales, y quizás tampoco lo asume, es que, como van las cosas, él tampoco ganará las elecciones. Incluso, si conserva la sigla partidaria y, claro, logra que el arcismo no prohíba su candidatura, atrás quedaron, muy atrás en el recuerdo, las sucesivas victorias electorales desde el 2005, 3 de ellas con mayoría absoluta de votos. Dada la ruptura interna, hoy ni Evo ni Luis tienen opción de victoria electoral en la próxima primera vuelta. Si así están las cosas en el partido instrumento político azul, al frente, el paisaje opositor tampoco ofrece una opción ganadora en las urnas. A la fecha se han proclamado o insinuado por lo menos 14 candidatos presidenciales para los próximos comicios. Sí, 14, nada menos. Varios de ellos son especialistas en perder elecciones, ya sabemos quiénes. Y otros, entre añejos, reciclados y nuevos, ni siquiera cuentan con partido político. Tendrán que buscar algunas alianzas. Entre los reciclados están Carlos Diego, Samuel Jorge, Luis Fernando, Manfred Armando Antonio, Jorge Fernando y hasta Juan Fernando. Mucho nombre, pocos votos. Participaron juntos o por turno en todos los comicios presidenciales entre el 2002 y el 2020. Perdieron siempre. Dada la elevada fragmentación opositora, lejos en los hechos del reiterado discurso de unidad, ninguno tiene la posibilidad cierta de ganar en primera vuelta. Y los nuevos políticos que lanzan proclamas veloces y anuncian partidos inexistentes, tuitean y se ofrecen como candidatos a la carta. Ya circulan 8 aspirantes, 8. El ex rector Cuellar, el ex alcalde de La Paz, el ex fiscal Solís, el ex capitán Lara, el también ex capitán Vargas, el ex todo Bert, el bluminista Zambrana y hasta el mileilista Sarabia. Mucho ruido en redes y falta calle. Ni sumados aparecen como una opción de victoria en las urnas. A este paso que hay división y fragmentación en el campo político electoral, los comicios 2025 serán un variopinto tendal de perdedores de distinto tamaño y distinto plumaje, diría yo, y si acaso bancada. Van 16 precandidatos presidenciales, alguno incluso en campaña de cantante. Todos hombres, por supuesto. Veamos cuántos y cómo llegan a la papeleta de votación. Veamos cuánto y cómo digieren el día después su condición minoritaria y, ergo, la necesidad de pactar. Faltan 18 meses y descontando. Ese es el texto de José Luis Exeni, con sal, pimienta de mi parte. Creo que no he alterado el sentido, solo le he puesto un poco de emoción. Y como ha comenzado José Luis Exeni planteando su posición, yo espero que César Navarro me diga si está en lo cierto o estaba en su fase, en su ciclo pesimista. Gracias. Bueno, lo que sucede es que después de las elecciones del 2005, ¿no? Esa elección es altamente decisiva y determinante porque permite incorporar, no como un elemento constitucional, sino ya en la subjetividad de la ciudadanía boliviana, que el pueblo hoy tiene la facultad de elegir y de decidir y no solo de votar, ¿no?
ya no puede delegar la facultad al Parlamento. Entonces la legitimidad del voto, la legitimidad de la autoridad ya no emerge de acuerdos, sino emerge fundamentalmente de la decisión soberana del pueblo. Ese es un elemento vital y determinante. El segundo elemento, desde el 2005 hasta ahora, ha ido girando el sistema político monopólicamente en torno al MAS y las organizaciones sociales. Las organizaciones de derecha son más reacciones emotivas electorales en frentes que se reducen a presentar planes de gobierno elaboradas por consultorías sin ningún tipo de repercusión en la sensibilidad política de la ciudadanía que vota, ¿no? Y el tercer elemento es que el factor de decisión de la política hoy deviene de actores sindicales territorialmente organizados. Ese es un elemento vital, porque el MAS tampoco se puede entender solo como partido político, sino al MAS hay que entenderle tomando en cuenta al sujeto sindical y territorialmente organizado. Ese es el factor importante, porque el triunfo electoral del 2005 no se explica solo por la imagen de Evo, sino por la estrategia electoral de posicionamiento territorial, y esa estrategia electoral de posicionamiento territorial tiene también su valor político el 2020, cuando se derrota al gobierno de facto y por ende se recupera el gobierno y la democracia. En este momento creo que no estamos en una coyuntura, estamos en una coyuntura donde no se puede ver la ruptura que tenemos hoy al interior del bloque histórico, porque no es una ruptura solo al interior del MAS, es una ruptura al interior del bloque histórico, y al bloque histórico entendiéndolo como indígena, originario, campesino, popular y urbano popular, ojo, y urbano popular. Entonces tenemos que ver en esa dimensión, y por eso creo que la perspectiva no puede hacerse en función de una lógica liberal democrática, sino la perspectiva tenemos que ver en función si tenemos o no tenemos la capacidad de volver a recuperar nosotros como sujetos de este momento político, la capacidad no solo de postularnos, porque todos se pueden postular, eso no es un problema, sino la capacidad de volver a constituirnos en el factor de la política y no en el factor de la ruptura. Entonces creo que estamos en un momento altamente crítico, pero aún creo que aún no han opinado los actores que son determinantes en la política, es decir, me refiero a las organizaciones sindicales, porque no ha habido escenarios deliberativos que discutan profundamente este tema. Ha habido escenarios de reunión cupular sindical donde expulsan a un líder histórico como Evo, o toman decisiones sobre uno u otro tema, o son utilizados clientelarmente, pero el sujeto sindical y territorialmente organizado creo que aún no ha opinado. Y mientras no opine ese sujeto sindical y territorialmente organizado, creo que aún es temprano para ver cómo va a ser la composición política para las próximas elecciones del Bloque Popular. Son 4 grandes puntos que ha planteado César, y para pasarle la palabra a José Luis Exeni voy a dibujar unos puntitos también, voy a sumar un par de elementos. El primero tiene que ver con ese movimiento que en verdad no veo movimiento, César, cuando se plantea el universo masista, no veo que haya un movimiento, sino una ruptura concretamente. Es decir, en este proceso que describe César, lo que yo veo es una champaguerra entre dos alas, concretamente Luis Arce y Evo Morales. El segundo punto tiene que ver con ese, no sé si silencio o el no haberse pronunciado todavía. Yo creo que sí han tenido la oportunidad de pronunciarse los representantes de las organizaciones sociales, de estos elementos sólidos que han sostenido al MAS. No he visto esos otros liderazgos, me parece que están divididos, sálvese quien pueda, corren. Hay una ventaja, por supuesto, del liderazgo de Luis Arce porque tiene el poder, y por fuera la ventaja que Evo lleva en sí, que es obstaculizar, bloquear. En eso Evo tiene un doctorado, y yo creo que esa es la otra ventaja que él tiene desde fuera del poder, porque además no tiene la responsabilidad de hacer. Pero sigo pensando, estoy novelera en esta
bipolaridad dentro del propio movimiento al socialismo. Me parece que ya ha pasado mucha agua y está lloviendo mucho también allá afuera y que hasta ahora no se pronuncian. Me parece que ese actor político está en crisis y convenimos todos en que al frente, en la oposición, no se ve por ahora un liderazgo, una propuesta, pero bueno, fíjense lo que ha pasado en Argentina. Milei andaba ahí de set, de estudio en estudio, de canal en canal, con sus perritos, y hoy es presidente de Argentina. Soy más bien pesimista, no sé, José Luis. Sí, yo creo que primero hay que destacar el contexto en el que estamos. Yo creo que es un contexto otra vez de crisis, polarización e incertidumbre, crisis político-institucional claramente y atisbos de crisis económica, polarización que no es solo, yo digo, política discursiva, sino es una polarización y una fractura social. Algo se ha roto en 2019 y no lo hemos recompuesto en nuestra convivencia democrática. José Luis. Y no solo dentro del MAS, en la sociedad se ha roto algo en 2019, por eso hablamos de polarización social. E incertidumbre sobre la política, sobre las elecciones, sobre la economía, por supuesto, sobre si va a haber gasolina, van a haber dólares. Entonces, en este contexto, los dos datos que emergen pensando ya en el sistema político y en el próximo ciclo electoral es ya no solo división en el MAS, yo creo que ya es una fractura en forma, temo o sospecho que irreversible, ¿no? Ya hablamos de dos facciones dentro del MAS que están operando. Y las organizaciones sociales en la dirigencia están o cooptadas o divididas también, ¿no? Y no silenciosas, como dice César. No, ya se han pronunciado en el Cabildo en el Alto, en reuniones con el presidente Arce, a través de sus dirigencias, en la dirigencia. Dirigencias divididas también, José Luis. Y cooptadas, ¿no? Y cooptadas. Y en la base, no sé si están divididas, pero por lo menos están con mucha molestia, con mucha angustia, porque está en cuestión, en efecto, no solo el futuro del partido, instrumento político, sino el proyecto del bloque plurinacional popular, ¿no? Ese es el tamaño de la división dentro del MAS. Y en el lado desde la oposición tenemos no solo una dispersión como había en anteriores comicios, sino una fragmentación, 14 candidatos que creen que pueden ganar las elecciones, todos ellos minoritarios, ¿no? Y así estamos yéndonos a las elecciones 2025, con un ciclo electoral que, si no hay una decisión política, se iniciará ya en julio de este año con la convocatoria de elecciones primarias, y en septiembre ya tendrán que definirse candidaturas de alianzas, ¿no? Así se va a precipitar el ciclo electoral si es que no se suspenden o se postergan las primarias a través de una reforma de la ley de organizaciones políticas. Pero el dato central que creo yo que hay que subrayar es que estamos yendo a un escenario electoral con o sin primarias en 2025, donde vamos a tener todos candidatos perdedores. O sea, como lo que sucedió en Perú en las últimas elecciones, muchas candidaturas, cada uno con votaciones pequeñas, lo que nos genera en el Parlamento también enanos y no voces realmente fuertes. Está complicado. César, ¿está asumiendo que el MAS ya se dividió y está asumiendo de que están demasiado partidas las piezas que conformó ese bloque popular que entró con fuerza, sin estrategia todavía, el 2005 con votación, el 6 al poder, pero que hoy la cosa está muy complicada? Lo que sucede es que se hace una evaluación matemática liberal, ¿no? Como si un hecho político estaría reducido solo a un reflejo electoral, ¿no? Y evidentemente uno puede percibir que la derecha en el país tiene una votación independientemente de quién sea el candidato. Ya, independientemente de quién sea, pones el nombre y la derecha tiene un voto. Y tiene un 30-35% muy fuerte. ¿La votación anti-MAS? Además, no solo que es una votación anti-MAS, sino también tiene características raciales de esa votación, ¿no? Pero es una votación de la derecha que... ¿Es la votación anti-indio, entonces? Es anti-MAS, anti-indio, antiproyecto, porque además incluso creo que es un voto de ciertos sectores urbanos que se sienten afectados en su propia lógica rutinaria, porque la emergencia de un sujeto que antes era visto folclóricamente y menospreciado, hoy es un sujeto que tiene capacidad no solo de participación, sino de decisión y de triunfo, ¿no? Eso lo indica una cosa muy fuerte, ¿no? El segundo elemento es que, a pesar de que la derecha tiene votación,
no implica que represente una opción. Es decir, es una opción anti, pero no es una opción política estatal. Por ello que la derecha se diluye electoral y políticamente después que sucede eso en las elecciones. Y querer hacer una evaluación del MAS en esa misma lógica me parece una valoración hipersubjetiva y muy coyunturalista y electoral. Creo que si bien no se tiene la fortaleza en este momento para tener la certeza de un triunfo electoral en primera vuelta, pero también lo que no se puede negar que el liderazgo de Evo, el liderazgo indígena y la estructura política del bloque como opción de poder hoy tiene un rol altamente importante, porque no se puede medir solo en términos electorales de una votación nacional, sino también se tiene que medir en resultados electorales departamentales y municipales. Entonces, si tú ves, por ejemplo, Carlos Mesa participa en las elecciones del 2019 y el 2020, pero no llega a la elección municipal ni departamental, no llega, desaparece, ¿no es cierto? Ves a demócratas con mucha fuerza, o ves a Camacho con fuerza a nivel nacional, entre comillas, pero no pasa de Santa Cruz, ¿no es cierto? Entonces, popularmente decimos a veces son casi ensayos electorales porque no pasan de una retórica electoral, pero en cambio hoy tienes un actor... de una región, de un departamento. O de una región, pero tienes un actor político que en este momento, si bien no tiene la posibilidad de ser una mayoría como fue el 2005 o el 2014, pero no ha perdido su capacidad y su disponibilidad de estar presente en el universo territorial nacional, tanto nacional, departamental y municipal. Entonces, ese es un elemento vital. Entonces, cuando tú veas las elecciones del 2025 y el 2026, independientemente del resultado nacional, no se va a poder leer la política boliviana independientemente de lo que represente el bloque popular a la cabeza de Evo, porque va a tener presencia nacional, departamental y municipal, independientemente, digo, de quién sea gobierno. Pero las otras fracciones electorales que se presenten en el 2025, ¿estarán presentes en el 2026? No creo, ¿no es cierto? ¿Y cuánto más aguantarán si no llegan a ser gobierno? ¿No es cierto? Entonces pueden diluirse antes que empiecen las elecciones municipales y departamentales. Entonces, por lo tanto, estamos en un momento donde no podemos hacer una evaluación solo de manera matemática, lineal, liberal y electoral, sino tomando en cuenta la característica política de este bloque popular y la capacidad que tiene en el ámbito territorial. Me animo a sacar la palabra liberal, me quedo con lo electoral para decir que el análisis electoral sí es coyunturalista, pero lo electoral acarrea triunfo y el triunfo tiene poder y el poder permite gobernar y el gobierno permite consolidar una lectura, un proyecto político, un partido político, un candidato. Si no, pregúntenle a Luis Arce o pregúntenle a Evo Morales, que estuvo durante tantos años en el poder. Esta lectura electoral y coyuntural nos permite comprender también las posibilidades de futuro poder, pero tienes razón, César, cuando plantea esto otro, que es lo que atraviesa no solamente este tiempo, sino la historia, que es esta sociedad fragmentada en torno al desprecio al indio o en torno a la consolidación de ese bloque popular de lo indio, de lo cholo, de lo popular, que ha permitido acceder al poder. Pero creo que hoy el desafío es diferente, ya no está ese liderazgo único de Evo, se está disputando ese liderazgo y yo no sé, y aquí pongo sobre la mesa, a ver, José Luis, si lo que se va a debatir, por lo menos dentro del universo masista, es quién se indianiza más, Evo o Lucho. ¿Quién está más cerca de las clases medias, menos indias, más clase medieras, así como y intelectuales como César? ¿Dónde van a estar los César Navarro del MAS? ¿Al lado de Lucho? ¿Al lado de Evo? No sé, creo que aquí adentro también hay algo que hay que debatir. ¿Lo he despeinado mucho? Está muy bien. Yo creo que es importante asumir el horizonte de refundación estatal, ¿no? Discutir, seguir pensando cuál es el horizonte del Estado plurinacional, cuáles son el horizonte de los buenos vivires, de la democracia intercultural y paritaria, de la economía plural, todo eso está bien. Nadie lo está discutiendo hoy día, no es parte del debate político, ni creo del proyecto programático, de los proyectos que se van planteando, ¿no? Y ese horizonte no tenemos que perderlo, porque es parte de una historia larga de luchas que precede al MAS, por supuesto, y yo creo que lo va a ir más allá del MAS también. Pero claro,
con ese horizonte, puesta la vista en ese horizonte, estamos discutiendo qué va a pasar en el próximo ciclo electoral. Y ahí yo soy un convencido de que si el MAS persiste en un escenario de división como el que tiene actualmente, no tiene posibilidades de ganar una elección. O sea, lo que dijo García Linera hace meses, ya ninguno va a ganar ni en primera ni en segunda vuelta. Entonces, más allá de asumir una posición optimista, que a veces puede ser hasta ingenua, lo que hay que preguntarse es, ¿el MAS tiene capacidad de volver a ser un bloque plurinacional popular unido? Arce y Lucho se van a Evo y Lucho se van a juntar para decir, bueno, estamos destruyendo este proyecto por nuestras ambiciones personales, por las candidaturas. Van a ir a unas primarias, van a declinar ambos para que haya un tercero, como decía Álvaro, la solución Andrónico, por decir algo, o no. Y yo creo que el escenario es ese, así de lamentable, y lo estamos viendo ahora mismo en el accionar de ambas facciones en una asamblea legislativa que ya ha dejado de ser un espacio de acuerdos para convertirse en un espacio de veto, de bloqueo y de parálisis decisoria, ¿no? Ese es el contexto que tenemos ahora, y yo creo que si no lo asumimos así, es bastante probable que la derecha gane las elecciones, sea en primera o en segunda vuelta. Yo creo en primera no, por su fragmentación. ¿Pero cuál de las derechas, con tanto candidato, con tanto ex, me refiero a la que llegue a segunda vuelta, ¿no? La que llegue a segunda vuelta, con toda su fragmentación, porque yo también dudo que vayan a unirse, que hagan unas primarias abiertas para sacar un candidato único o un frente amplio. Eso les ha fracasado el 2005, el 2009, el 2014, el 2019, el 2020. ¿Por qué tendría que funcionarles ahora? Peor, tienen más incentivos con un MAS dividido para ir fragmentados, pero un candidato de derecha, cualquiera que sea, por el voto anti, sobre todo, no es un voto propositivo. La derecha no le está proponiendo ningún proyecto de país ni una división de futuro a los bolivianos y bolivianas. Por el voto anti que es fuerte, que se ha ido consolidando. Entonces yo creo que el gran desafío dentro del partido instrumento político es eso. Todavía hay chance, y se lo pregunto a César, ¿todavía tú crees que hay posibilidades de asumir un proyecto único, o se va a ir divididos a la elección? Porque yo realmente creo que si se van divididos, ni Evo ni Lucho tienen opciones de ganar esa elección. ¿Crees que se puede llegar a un acuerdo? Por una de las vías, acuerdo personal, primarias, declinación, un tercero, o realmente ya es irreversible. Lo que sucede es que yo vuelvo a reiterar, ¿no? Ver el hecho político reducido a una coyuntura electoral es reducir la política solo a un momento de manifestación política. Eso es verdad, ¿no es cierto? Y evidentemente hoy ha circulado mucha agua bajo el puente, pero agua con muchos niveles de veneno mutuo, muy fuerte, donde nos hemos autolastimado, y esas autolastimaciones impiden que en este momento tengamos puntos de encuentro, ¿no? Cuando yo expresé y dije, falta aún la manifestación de la organización sindical, ya, el 17 de octubre no fue una manifestación del pueblo, o sea, fue una manifestación estatal pública donde hablaron los dirigentes sindicales, ¿no es cierto? ¿Y el Congreso del MAS sí fue el pueblo? ¿Qué? ¿El Congreso del MAS con Evo Morales sí fue el pueblo? Lo que pasa es que el Congreso del MAS es el Congreso de militantes, ¿no? De militantes, ¿no? Pero también hasta incluso la misma derecha con un discurso peyorativo, incluso racial, dice los masistas y nosotros el pueblo, ¿sí? Como si el MAS no representase el pueblo, ¿no es cierto? Entonces creo que hay formas de manifestación política y el pueblo tiene también su propia connotación política interpretativa, ¿no? Entonces, yo coincido con José Luis, el MAS representa Horizonte. Hoy estamos en un momento de fractura muy dura, muy fuerte, que es una fractura que está atravesando los niveles superiores, medios e intermedios. Por eso hablo de una fractura del bloque popular, y este bloque popular plurinacional es muy duro, pero este bloque popular aún no se ha manifestado. Ya no se ha manifestado. Tú lo que encuentras son discursos genéricos que descalifican de uno u otro lado, pero no plantean un horizonte. ¿Por qué? Porque aún no ha habido un escenario donde el pacto de unidad haya debatido estos elementos, por ejemplo. Al extremo que vemos un pacto de unidad pro gobierno, donde, y eso lo conoce muy bien José Luis,
del movimiento sindical campesino popular intervino la policía para elegir dirigencias sindicales, ¿no es cierto? En este caso, tuvo que intervenir la policía para elegir dirigencias sindicales pro gobierno, por ejemplo. Eso te demuestra el nivel no solo de fragmentación, sino también de una crisis al interior del movimiento campesino y de los compañeros interculturales. Por eso creo que estamos en un momento aún decisivo, aún decisivo. Yo creo que va a haber un escenario donde exista otro tipo de manifestaciones de los dirigentes que hacen a la política. Yo vuelvo a reiterar que la política hoy está concentrado sindical y territorialmente y aún falta esa manifestación. Cuando ellos se manifiesten, vamos a entender la dinámica de la política interna, porque no solo va a ser nacional, es departamental y municipal. Muchas veces vemos la política a partir del resultado electoral en el mundo urbano, pero no entendemos el desplazamiento social para hacer una campaña electoral, ¿no es cierto? Y no puedes entender el desplazamiento social electoral si no tomas en cuenta el posicionamiento territorial de los sindicatos de hombres y mujeres que se desplazan en los 341 municipios de todo el país. No puedes ganar una elección si no tienes esta capacidad de movilización nacional. Entonces, ¿quién tiene esa capacidad? Es la organización sindical, no el partido. No el partido. Entonces, por eso creo que aún hace falta la manifestación política de esos dirigentes que son altamente determinantes en el qué hacer y en la constitución del poder en el país. Y como hemos dicho que vamos a hacer el análisis de la política, hay que mirar al frente de lo que tiene el movimiento al socialismo o de los bloques del movimiento al socialismo, que es lo que está en la oposición. Pero para cruzar el río me voy a ir por el puente de las caricaturas, de la caricatura de Al-Azhar y de Víctor Hugo Romero. A ver, ¿qué ha hecho Al-Azhar hoy? Ahí está. Esta vez no habló del MAS ni de la política. Ahí está Assange, que le está mostrando su espejo a Estados Unidos. Assange, que está batallando por no llegar a Estados Unidos, ¿no? En algunos programas de CNN escuché que no podemos considerar a Assange como un periodista porque difundió información clasificada, información prohibida. ¿Qué dirán de algunos colegas aquí en Bolivia que también difundieron información que no era información pública? ¿Esos seguirán siendo periodistas? Hasta pueden estar siendo presidentes de la Asociación de Periodistas de La Paz. Vamos a ver qué ha hecho Víctor Hugo Romero desde Cochabamba. A ver. Ahí está. Ay, gracias por la pregunta. Enseguida vamos a hablar de esto. Los dólares. Estamos a la pesca de dólares. Masistas, no masistas. Indios y no indios. Urbano y no urbano. ¿Quién no quiere tener hoy dólares? Se ha bolivianizado la economía, ciertamente, pero hoy el dólar vuelve a ocupar un lugar importante en nuestros bolsillos y en la política también. Enseguida lo vemos. Antes quiero ir a algo que está fuera de contexto, nuestra imagen de hoy, la sección fuera de contexto. Tengo esta fotografía de hoy la foto es de Miguel Carrasco, de mi colega Miguel Carrasco, que trae una imagen súper simpática. Qué lindo. El texto lo pone Claudio Rosell y dice así: todo matrimonio es un viaje a lo desconocido, incluso o sobre todo cuando comienza con las mejores intenciones. Por eso es bueno atravesar las grandes aguas al comenzar el viaje, pues muestra valentía y determinación. Mejor si se lo hace inmediatamente después de terminada la boda. Que sea con suerte, dice Claudio Rosell a esta pareja que creo que está en esta laguna de Achocalla, donde las aguas hoy sobran. Y este matrimonio tiene este primer desafío. No hay matrimonio en la política, no hay un matrimonio ganador hoy en la política, ni dentro del MAS, ni fuera del MAS. Y les decía que hay que atravesar esta laguna. Vamos a ir a ver lo que pasa en la oposición. La oposición creo que ya se ha descrito por sí sola, son varios candidatos, están en la columna de José Luis Exeni, que está en La Razón Digital. Usted entra y puede leer esta columna, además de la yapita de Fadocracia, que siempre está ahí. ¿Qué pasa con la oposición? Además, y quiero también plantear esta idea, decimos inmediatamente la derecha, pero creo que hay más plumajes, hay más matices. Para mí no es lo mismo Carlos Mesa que Luis Fernando Camacho, no es lo mismo Cecilia Requena que una diputada de Creemos, ¿no? Creo que son pelajes distintos. No sé si la derecha describe y
y luego estigmatiza también, ¿no? Creo que al frente hay colores diferentes, Sí, ¿no? una cosita muy cortita para cerrar el tema del MAS. Me gusta la esperanza que tiene César en el pronunciamiento de las organizaciones sociales. Ojalá fuera así, que realmente llegue un momento en que se pronuncien. Pero me preocupa un poco tu resistencia, César, y tu negación a mirar el momento o el ciclo político electoral, porque está aquí cerquita. O sea, si no hay reforma de la ley, en julio se van a convocar las primarias. Entonces, son 5 meses, esa es la temporalidad para que se pronuncien las organizaciones, el MAS decida si va dividido o no. O más cerca todavía, hasta el 5 de mayo, el MAS tiene que hacer su congreso y tiene que renovar su directiva. Si no lo hace, y estamos hablando de 2 meses y medio, no va a poder postular candidaturas. Ya lo ha señalado así el presidente del Tribunal Supremo Electoral. No es que pierde la personería, no la pierde, pero no va a poder postular candidaturas. Entonces creo que esa temporalidad es importante, porque claro, 5 meses vamos a estar pronto y ahí habrá que ver en qué condiciones se llegan a esas elecciones. Bueno. Y con esta temporalidad, entro a este tema de la temporalidad, porque la oposición fragmentada también va a tener que muy pronto que tomar decisiones respecto a, ¿va unida? ¿Van a lograr una candidatura de unidad? Ya he visto que se están desafiando unos y otros, vamos a unas primarias abiertas, quieren hacer primarias abiertas o algún otro mecanismo, ¿lo logrará? ¿Van a ser un frente amplio o realmente van a tener 10 candidatos de la oposición que son diferentes? Enseguida vamos, pero lo que acabas de plantear, José Luis, me parece bien sobre las temporalidades. Tampoco vamos a esperar los grandes tiempos históricos. César, hay una agenda electoral que se viene encima y hay una sigla en disputa y hay 2 candidatos y hay 2 bloques y hay una guerra que está ahí en el MAS. Es verdad. Yo creo que están las cartas tiradas sobre la mesa, ¿no es cierto? Es un momento altamente complicado, crítico, no propiamente de crisis, pero muy, muy crítico, ¿no? Hay un ampliado convocado por las organizaciones sociales y el MAS. Yo creo que no puedo adelantarme a emitir opinión en función de lo que representen los líderes de este proceso. Yo tengo un nivel de confianza y un nivel de respeto muy fuerte porque yo tengo la virtud de ser militante y para mí es una virtud altamente importante, ¿no? Y por eso que el valor de la opinión que emitan los dirigentes en el ampliado convocado creo que es para el 23, ¿no es cierto? Ese es un momento. Hay un ampliado del MAS también que ha sido convocada por el presidente Evo en su condición de presidente del MAS. Creo que esos 2 ampliados van a ser decisivos y determinantes para que definan qué hacer febrero, marzo y abril. Porque el qué hacer entre febrero, marzo y abril determinará lo que pase hasta mayo 5, ¿no es cierto? Ese es un paso importante, eso es verdad. Entonces, mientras no tengamos una decisión, para mí es adelantar deseos, ¿no? Y hay evidentemente muchos deseos políticos de que se clausure o que se archive temporalmente la sigla del MAS, ¿no? Hay muchos deseos políticos, internos y externos, incluso de la misma izquierda, porque hay cierta izquierda incluso que tiene una lógica colonial y racial, ¿no? Entonces quieren que se archiva la sigla del MAS, y al archivar la sigla del MAS creen que van a clausurar el liderazgo indígena de Evo. Entonces también es otra equivocación, pero yo espero esa opinión de los líderes sociales que son muy importantes. Yo tengo una analista que escucho siempre, que es mi mamá, que dice, a la hora de la hora, los indios se van a juntar. Y tengo una amiga pitita que dice, yo soy orgullosamente pitita, y los pititas, a la hora de la hora, vamos a llevar una candidatura unida. Pero, ¿qué dice José Luis? Yo tengo muchas dudas sobre que la oposición en este contexto así fragmentada como está logre una candidatura de unidad. Como reitero, no lo han hecho en 5 ocasiones anteriores, ¿por qué tendrían que hacerlo hoy? No tienen ningún incentivo y ninguna, creo, capacidad para lograr una candidatura de unidad. Eso por ahí nos sorprenden. No son lo mismo, eso prueba que Carlos Mesa no es lo mismo que Sarabia, Fernando Camacho. O que Bort, o que, no sé, Juan del Granado, todos los candidatos que van apareciendo. Porque además todos, primero, creen que van a ganar elecciones. Segundo, todos se plantean como el candidato de unidad. Entonces hay 14, 10, 8, no sé, candidatos de unidad únicos. Y tercero, claramente no tienen un proyecto político que una, o sea, su anti-evismo, antimasismo, su lógica racial, colonial, patriarcal, etcétera, los puede unir y hasta pueden ganar elecciones, hemos visto. Pero eso no implica que tienen un proyecto político para el país. Y claro, en la lógica de las elecciones, como bien señala César, la lógica de las elecciones generales es distinta a las de las elecciones territoriales, departamentales, regionales, locales.
Al MAS siempre le ha ido mejor en las elecciones nacionales. Siempre. En las elecciones nacionales ha perdido hasta 1 millón de votos. Siempre también. En los sucesivos periodos, en las elecciones municipales, con toda la presencia territorial que tiene, y gana, por supuesto, en 80% de los municipios, la mayoría rurales, pierde. Ha estado perdiendo en casi todas las ciudades capitales, en casi todas las gobernaciones. Entonces, pero ahora si nos concentramos en las elecciones nacionales, yo tengo la impresión de que la oposición no va a lograr una candidatura de unidad. Y si se precipitan los tiempos, porque no habrá capacidad y condiciones en la Asamblea para reformar la ley de organizaciones políticas, vamos a tener en pocos meses ya iniciado el ciclo electoral con las elecciones primarias. Yo de coyunturalista y electoralista voy a pasar a ser materialista. La economía, César, José Luis, sabemos que cuando hay plata en el bolsillo, uno ve el entorno más democrático, uno ve más sol del que hay. Cuando tenemos estabilidad económica en el país, en casa, uno ve políticamente de otra manera las cosas. Por eso lo que vaya a suceder en los próximos meses en la economía va a determinar también lo que vaya a suceder en Pando, en Santa Cruz, en Cochabamba, en Potosí, en La Paz, entre los indígenas, los cholos, los aspirantes a pititas, clase media alta, élite, jailones. Todos nos movemos también en nuestras percepciones a través de la economía, ¿no? Creo que es un factor que no hay que dejar de lado. No, de ninguna manera. Por eso yo creo que hoy en día el gobierno debería de estar mucho más interesado para administrar su propia ingobernabilidad política. Porque desde la elección de Jerjes Mercado como presidente el 2022, lo que se ha hecho es fracturar al MAS. Y no solo que se ha fracturado el MAS, sino que se han fracturado también Creemos y Comunidad Ciudadana. Entonces tienes una asamblea hiperfragmentada. Entonces creo que necesitas a un gobierno que tenga la capacidad de administrar su propia ingobernabilidad y empezar a construir acuerdos temporales en función de ejes temáticos, porque no vas a poder reconstruir un acuerdo, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, que salga la sentencia sobre el tema de las elecciones el 11 de diciembre y recién se convoque a reunión para el 29 de enero, es decir, 40 y tantos días después de ese hecho, y cuando tenía 7 días de bloqueo de caminos. Entonces, creo que tiene que haber un mayor nivel de intencionalidad y de decisión política de administrar esta ingobernabilidad política por el gobierno. Porque si no administras esta ingobernabilidad política, corres el riesgo de agudizar este momento crítico. Y eso es muy dramático. Eso es muy, muy dramático, porque tú lo que encuentras ahora, más que encontrar puntos de equilibrio y encuentro, encuentras más propaganda anti, ¿no? O sea, más que propositivo, descalificando al otro. Entonces, es un momento muy crítico, pero que también obliga el nivel proactivo de los actores políticos, porque si no hay un nivel proactivo de los actores políticos, por mucho que tengas acuerdo con la ley de convocatoria de elecciones judiciales, por mucho que tengas el acuerdo y haber aprobado por unanimidad el reglamento para la preselección de los candidatos, si no construyes y no desarrollas esta actitud proactiva, tiendes a agudizar el momento crítico que hoy vivimos en el país. Está ya en estudios el diputado Juan José Jáuregui, a quien le voy a preguntar qué van a hacer mañana en diputados. Así que siguiendo la lógica de la columna, José Luis, fadocracia de cierre para irnos a la pausa. Yo no soy militante del MAS y PCP, pero soy militante radical del Estado plurinacional, de la democracia intercultural y paritaria, de los buenos vivires, de la descolonización, de la despatriarcalización, y eso es lo que me preocupa. De verdad, eso es lo que me preocupa. ¿Cuál es el horizonte de todo esto que ha costado décadas? Viene de la historia larga, viene de la historia larga todo este proceso de transformación. Ojalá que no se lo dilapide, ojalá que no se lo traicione, ojalá que no gane el desencanto, y si a ello agregamos crisis económica, que hay señales de eso, va a ser peor, ¿no? Entonces, realmente, esto que todos están diciendo, no todos, algunos, un llamado a quienes tienen la decisión en este momento de poner intereses particulares para blindar y darle nueva proyección, un nuevo ciclo a el proyecto plurinacional popular en el país. Gracias, José Luis Exeni, gracias, César Navarro, por este interesante diálogo.